¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Semana trascendental. Se acaba de votar la despenalización del aborto en la Cámara Baja. 129 votos a favor, 125 en contra. Tema principal de esta jornada, con los protagonistas esenciales, con todo lo que queda después, con lo que viene en el Senado para su tratamiento y la otra cuestión central, todo lo que se refiere a los cambios en el Banco Central. Luis Caputo reemplaza a Federico Sturzenegger. Todo eso en Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos. Ahí estamos, recordamos enseguida los diputados invitados y antes nuestros compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo Primero andan? Laura Serra y el señor Fernando Fraquelli. Muy bien. A ver, primera pregunta, Laurita. Todo lo que tiene que ver con lo que pasó en la jornada del miércoles, madrugada del jueves, ¿el resultado te sorprendió el jueves a la mañana o creías que por ahí venía, Laurita? Mira, a ver, fue una jornada de muchísima expectativa y suspenso, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo en la madrugada, donde había una tendencia de leve rechazo hacia el proyecto. Sobre las 5 o 6 de la mañana parecía que la cosa era irreversible, después se dio vuelta con la decisión del PJ pampeano Sí. de votar a favor. Ahí la cosa se puso un poquito más certera en cuanto a cómo venía el resultado. La verdad no me sorprendió, pero sí uno lo vive con mucha emoción por estar presenciando un momento histórico, ¿no es Sí, cierto? sí, Fue una diferencia exigua, ¿no? Sí. 4 votos, pero digamos, a ver, la gente que estaba o los que motorizaban el proyecto sabían que venían de atrás. Digamos, siempre hubo una Sí. tendencia hacia el rechazo desde hacía 10 días hasta las 6, 7 de la mañana del día jueves. Laura, perdóname, y enseguida estamos con Fraquelli y lo más importante, lo que viene en el Senado a partir de ahora. Laura, habló mucho la diputada Los Penato, que fue una protagonista principal, de la sororidad y del vínculo que había con mujeres de otros sectores políticos, Victoria Donda, el peronismo. Digo, ¿esto te parece que se puede trasladar a otros acuerdos? ¿Cómo ves este grupo de mujeres que consiguió avances que, la verdad, tienen resultados concretos? Indudablemente, yo creo que es una multipartidaria, como ellos Sí. lo dicen, ¿no? De mujeres que ha llegado para quedarse. En la Cámara de Diputados no olvidemos que han logrado ya la ley de paridad Sí. en las bancas, que seguramente va a empezar a aplicarse con la renovación que se dará el año que viene. Y se viene una agenda de paridad importante, ya anunciada. Lo que pasa es que la legalización del aborto fue un tema excluyente de esa agenda, ¿no? Pero bueno, está la paridad salarial, que es un tema que seguramente se va a venir. Temas que, bueno, que están en la agenda y que esta multipartidaria de mujeres Sí. ya ha demostrado que son efectivas a la hora de lograr objetivos y van a seguir juntas en esto, sí, sin duda. Yo hablé con Pablo Tonelli y hablé también con Los Penato. Ellos dicen que las diferencias planteadas se terminaron en la mañana del jueves. Yo tengo algunas dudas, pero a ver, señor Fraquelli, A ver. esto que se votó ahora, Sí. siempre decían es difícil en diputados y es imposible en el Senado. Porque es un A ver. Senado más conservador, Sí. porque la imagen que uno tiene que es el Senado de hace unos años atrás, y además con que un debate que no iba a pasar más allá de tener el debate en comisiones Sí. y llegar con dificultades al recinto de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que terminó como se venía hablando, final abierto. Fue un Sí. final abierto, en definitiva. Fue una Cámara totalmente dividida porque son nada más que por 4 votos se aprueba este proyecto de ley. Se termina aprobando y girando al Senado Nacional. Hoy, si tenemos que hablar de perspectivas del Senado, me parece que toda esta sinergia que generó la Cámara de Diputados se traslada al Senado Nacional y va a ser difícil que el Senado pueda no sancionar este proyecto de ley. Me parece que el Senado, si uno tiene en cuenta que los principales
referentes o presidentes de los Sí. bloques están a favor, estamos hablando del radical Naidenhoff, de Miguel Está Pichetto, Humberto de Schiavoni. Humberto Schiavoni, que es el presidente del PRO. Sí. Hablamos de Cristina Kirchner, que mostró una foto en las últimas Fuentes, horas sí. con todo su bloque, que son 9 senadores nacionales. Oscar Castillo, el senador por la provincia de Catamarca, que Sí. uno dice que una provincia también conservadora, acaba de señalar que está También. a favor de este proyecto, es decir, que va a ser difícil frenar la iniciativa. ¿Qué puede pasar? ¿Puede llegar a modificarse? Sí, se puede llegar a modificar y el debate tendría que volver a la Cámara de Diputados. Es poco probable, pero puede llegar a pasar. Me parece que cualquier modificación que tenga que ver con algún aspecto central de la ley o que tenga que ver con el financiamiento desde el punto de vista presupuestario para la aplicación de este proyecto de ley o de la interrupción voluntaria del embarazo, me parece que tendrá que ir por una ley o un proyecto por separado que tendrán que discutir ambas cámaras del Congreso. Pero la sanción tal cual como salió de la Cámara de Diputados me parece que es lo que va a salir en el Senado Nacional. Ahí estamos, jornada absolutamente singular. Recordamos 2 fotos que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, Elisa Carrillo y Graciela Camaño compartiendo puntos de vista. Y la otra, creo que no se va a ver nunca más, el bloque del Frente para la Victoria, por ejemplo, aplaudiendo al diputado Fernando Iglesias. Nunca más, me parece. Se vieron esto. postales inéditas Efectivamente. en esa sesión. Bueno, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos enseguida con la presentación de los diputados. Estamos con Carla Pitiotti, estamos con Nicolás del Caño. Después viene el diputado Torello. Todo en un minuto. Dale. Hay Quórum, Ideas en Debate. Decíamos que fue un día absolutamente singular. 3 momentos de discursos de cierre en la jornada que terminaba el jueves cerca del mediodía. Graciela Camaño, Agustín Rossi y la diputada Los Penato. Tramos más importantes, por favor. Los 4 bloques mayoritarios divididos nos tienen que llamar a la reflexión como dirigentes políticos. En lo que hace a mi participación en esta hora en la que yo debo hablar por mi bloque y más allá de mi posición personal por todos conocidas, favorable a la posibilidad de darle la chance y la oportunidad de vida al niño por nacer, voy a intentar sintetizar incorporando mi discurso, porque creo que de esa manera respetaré la voluntad de mis compañeros que van a votar a favor y de mis compañeros que van a votar en contra. Y yo quiero decirles a todos mis colegas que han anunciado su voto negativo a este proyecto, decirle una cosa que siempre me pasa cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Siento que estamos hablando de terceros, como si nunca me pasaría. Yo voy a votar una ley que si se aprueba, que si es ley, le va a permitir a mis 2 hijas, una tiene 30, otra 19, que si mañana quieren hacer un aborto, lo van a poder hacer en condiciones legales, en condiciones seguras, y yo voy a estar enormemente más tranquilo, enormemente más tranquilo. Pero también voy a votar una ley para que la hija de cualquiera de los que voten en sentido contrario también tenga esa posibilidad. Porque a ustedes también les puede pasar que una hija o una nieta venga y te diga: yo quiero hacer un aborto, no quiero tener este hijo. Señor presidente, le pido a todos los diputados de esta Cámara que voten en el mismo sentido que yo voto por las hijas de ustedes. Voten para que mi hija, mis hijas, si un día quieren hacerse un aborto, lo puedan hacer en un lugar sano, seguro y legal. Que sea ley, señor presidente. Este es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes
van a conquistar los derechos que reclaman. En sus dedos está el poder de votar por nuestros derechos. No les tiemble el pulso para hacerlo. Saquemos de la clandestinidad el aborto, legislemos por la salud y por la autonomía de las mujeres. Y para concluir, permítame, presidente, nombrar a las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lanis, Nelly Miyersky, Diana Mafía, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oyserovich, Mariana Romero, Analía Mesina, Silvia Juliá, Susana Chiarotti, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Marcela Durrieu, Silvia Osburger, Sandra Vázquez, Ruth Subriguen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Belsky, Raquel Asensio, Soledad Deza, Sabrina Cantarvia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledesky, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las sororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. Bien, 2 votos son. Navarro está bien votada. Son 2 votos lo que varían, no varía la votación, resulta afirmativo. Diputados, bueno, ahí está, por lo menos en lo personal, la diputada Los Penato emocionando en vivo y también en diferido. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, lo anunciado, estamos con el diputado Nicolás del Caño. Diputado, gracias por estar, bienvenido. No, por favor, gracias. Y estamos con Carla Pitiot. Carla, gracias y bienvenida. Y estamos con una colega, con Luciana Pecker. ¿Cómo te va, Luciana? Muy bien. Bueno, a ver, Luciana, a mí me llama la atención varias cuestiones, pero lo de la sororidad. Sí. ¿Vos te imaginabas, por ejemplo, qué sé yo, Victoria Donda con Silvia Los Penato, con el peronismo, con el radicalismo? ¿Por qué es más fácil la sororidad que ha pasado, ¿no? Que ha funcionado tan bien, por lo menos si comparás con el rol de los hombres, ¿no? Me parece. Absolutamente. ¿Y por qué es? Yo creo que las mujeres tenemos, desde hace mucho en la Argentina, pero que ahora se nota más que nunca, otra forma de construir en política. Viene desde la tradición de las mujeres, de los encuentros de mujeres, Sí. y claramente de cómo se consiguió el cupo femenino, decían Virginia Fraganillo, Marcela Sí. Durrié, entre las mujeres tan valiosas que ha citado Los Penato. También se consiguió de trasnoche, se dio vuelta como pasó acá. La ley no salía, salió media hora antes, hubo mucha tensión ese miércoles a la noche y se consiguió a medianoche por la fuerza de las mujeres. La foto donde está Lipovetsky, donde está Sí. Karina Banfi, donde está Victoria Donda, donde está Mayra Mendoza, agarrados del brazo, caminando en la calle, pudiendo diputadas y diputadas, también Nicolás del Caño en la izquierda con una fuerza ejemplar. El Frente para la Victoria, Movimiento Libres del Sur, Movimiento Sí. Evita Lucila de Ponti,
con el Frente de Cambiemos apoyando el aborto legal, es un ejemplo para la democracia, es un ejemplo de transversalidad política. ¿Sabés de qué me acordaba? Laurita es más chica, no se acuerda, pero Fraqueli más o menos. Pero nosotros acá, Fernando, en el Congreso, veíamos durante largos años en la década del 80 a la mujer recluida en la Comisión de la Familia, no tenía más espacio. Y a mí me tocaba hablar con Irma Roy, ella contaba, no existía la palabra sororidad, ¿no? Ella hablaba de que tenía muy buena onda con las diputadas radicales, nos ponemos de acuerdo muy rápidamente. Era inimaginable esto, ¿no? Y además había menos mujeres. Muchas menos, nada. La geografía del Congreso cambió a partir de la ley de cupo. Muy pocas mujeres, efectivamente. Me acuerdo de Lucía Alberti y alguna mujer radical, efectivamente, pero sí, muy pocas. Bueno, Marcela Rodríguez, una diputada feminista de la coalición cívica, ejemplar, efectivamente. que siempre han trabajado juntas. Siempre. Y de hecho el cupo para mí es la medida política que más cambios trae, porque hubo una revolución normativa en este Congreso que se consagró en diputados, se tiene que consagrar en senadores con el aborto legal, seguro y gratuito, pero la cantidad de leyes de género forman lo que yo llamo una revolución de las mujeres en la Argentina. Educación sexual, anticoncepción gratuita, ligadura de trompas, matrimonio igualitario, fertilización igualitaria, identidad de género, sacar a la violación como parte de algo que, bueno, que daba a los hombres si se casaban la posibilidad de ser perdonados, una cantidad de leyes de violencia de género ejemplares en la Argentina. A ver, vamos con los invitados. Primero, Carla Pitiot. Carla pregunta. Carla votó por el no a la despenalización. Pregunta. Digo, hubo algunos diputados que dice que modificaron su voto a partir de lo que habían visto o escuchado. ¿Vos en algún momento pensaste en que podías cambiar el voto o no? No, para nada. Siempre tuve la convicción y de hecho me queda la tranquilidad, no sé si en algún momento lo habíamos charlado en forma personal, pero cuando yo fui candidata a diputada nacional, en cada instancia en la que me preguntaron cuál era mi postura respecto del aborto, yo siempre lo manifesté y me queda esa tranquilidad de haberle dicho a mis votantes cuál era mi postura respecto de la legalización. Desde mi parte no, lo que no juzgo en absoluto es la posición de algunos compañeros, tanto de mi bloque como de otros bloques, que nosotros tuvimos jornadas muy extensas de exposiciones y quien puede haber virado su voto por fundamentos, por argumentos, entendiendo que también el voto afirmativo respecto de la legalización contribuye a una cuestión de salud pública, porque más que nada tiene que ver con ese eje, jamás lo podría juzgar de ninguna manera. Lo que sí nos ha dejado a todos, ya sea, yo tengo una postura contraria a la legalización, nos ha dejado a todos una jornada histórica que nos atraviesa desde todos los puntos de vista, porque no es una ley cualquiera, es una ley en la que durante estos 2 meses nos hemos interpelado. O sea, yo nunca cambié mi voto, nunca pensé en cambiarlo, pero a mí se me llenó mi mundo de preguntas, se me llenó mi mundo como diputada, como dirigente, de una interpelación interna respecto de lo que hemos hecho y que hemos llegado a la instancia de discutir el aborto porque evidentemente hemos fracasado en darle respuesta a las mujeres. Y yo soy una mujer de la política y soy una dirigente sindical que siempre peleé por los derechos de las mujeres, entonces me siento muy responsable por esto. Una pregunta, Nicolás, que tiene que ver con esto. Hubo un reconocimiento expreso de Graciela Camaño con los partidos que plantearon esto como tema de campaña. Ella dijo la verdad, era una necesidad o era una cuestión que estaba en la agenda y los únicos que lo vieron eran los integrantes del Frente. ¿Ese reconocimiento lo sorprendió? ¿Le pareció bien? ¿Incomodó? Es una realidad, digo. Exactamente. ¿No? Porque nosotros desde el Frente de Izquierda, nuestras compañeras siempre participaron de los encuentros nacionales de mujeres y son parte de ese movimiento de lucha desde hace décadas, ¿no? Entonces, cuando ella se refirió a que en el programa político de nuestra plataforma, si ustedes se acuerdan, en 2015 con Miriam Bregman lo planteamos directamente en los poquitos espacios publicitarios que se otorga el Estado. Era uno de los parecía puntos, como un tema expulsivo. Era uno de los puntos que nosotros planteamos en todas las campañas hace muchos años, porque para nosotros es algo elemental. O sea, lo que estamos discutiendo ahora, que está la media sanción y que se debe, obviamente, coincido con Luciana, en que se debe a la lucha de las mujeres, digo, porque si se llegó hasta este debate, si se planteó, no fue porque... no es por un gobierno, sino que tiene que ver con esa enorme fuerza.
desde el 2015 creo que con la gran movilización de Ni Una Menos, la primera, creo que se dio un salto muy importante, muy grande en el movimiento de lucha de las mujeres en Argentina, que en toda América Latina se estaba mirando lo que estaba pasando el día de ayer, antes de ayer, todos estos días, me parece fundamental. Ahora, en ese sentido, nosotros desde ya siempre lo hemos planteado y hemos participado y seguimos apostando fundamentalmente al movimiento de lucha de las mujeres, porque Fernando decía, y recién lo hablábamos también, en el Senado parece ahora que toda la bola verde lleva a que, pero en un momento también en diputados parecía que, se dio vuelta a último momento, parecía que era así, y las presiones que vinieron desde las cúpulas de la Iglesia fueron muy fuertes, entonces no nos olvidemos la reunión que tuvo María Eugenia Vidal el día viernes, ¿no? Y Carolina Steiner en el Vaticano, entonces desde ya que nosotros opinamos que hay una fuerza imparable, pero alertamos y sostenemos hacia todo el movimiento de lucha que tenemos que mantener esa fuerza y esa movilización, porque no está garantizado tampoco, aunque obviamente hay una lectura política, ¿no? Se de lo que está pasando. plantearon algunas especulaciones también en torno a ver qué pasó, por qué los diputados de La Pampa terminaron conversando con el gobernador y votando de una manera determinada. Hubo presiones del gobierno, hubo presiones de la Iglesia hacia el gobernador. Berna, a ver, son sospechas, pero quedan nada más que en especulaciones que se dieron durante la noche. Presiones de la Iglesia hubo como nunca antes con ninguna otra ley, que lo que es importante decir es que en el mundo, por ejemplo, en Francia, el matrimonio igualitario constituye, digamos, una rebeldía al poder conservador similar al aborto legal. De hecho, en Francia sale sin la posibilidad de adoptar hijos e hijos, y nunca la Iglesia ejerció los niveles de presión personal sobre diputadas y diputados con su familia, sus casas, las escuelas de sus hijos, como en esta ley, en formas que el debate fue legítimo, las presiones fueron ilegítimas. Bueno, tampoco Francia tiene al Papa. Claro. Un argentino o un francés como papa. A lo mejor pero tampoco pasa Francisco por ahí, ¿no? logró revertir leyes en las que estaba en contra, como la reforma previsional, y sin embargo ejerció una presión contra el aborto legal que no había ejercido antes con otras políticas con las que no está de acuerdo. También ocurrió algo con el diputado Roma, diputado del oficialismo, que votaba hasta el último momento estuvo votando el no, ha estado en numerosas marchas junto con Carla y terminó votando por el sí. Por eso hay diferencias, hay diferencias. Lo que decía la compañera de ustedes es verdad. Yo creo que este tipo de leyes genera tendencias a último momento. No son leyes en las que uno puede simplemente hacer lecturas superficiales. Es una ley diferente a todas. No comparto en absoluto algunos que manifestaron que es como la ley de matrimonio igualitario, que es la ley de identidad de género, de divorcio vincular. No tiene absolutamente nada que ver esta ley. Me parece y es por eso que los partidos políticos nos dieron total libertad a los diputados y diputadas para que nosotros siguiéramos nuestra propia conciencia y nuestros principios. Carla, yo lo dije y me parece que tiene que ser de esa manera. Y termino también, porque mencionaron mucho la lucha de mujeres y yo me siento muy tocada por esto. Yo soy secretaria de Igualdad de Oportunidades, mi sindicato. Peleo desde hace muchísimos años por ampliar derechos de las mujeres en todos los sindicatos. Me conforma la CGT, mi sindicato, y el hecho de haberle dado, erróneamente para mí, el hecho de que es una única bandera, la bandera de las mujeres, que es una única voz, la voz de las mujeres, es tal vez tan perverso como decir cuando no nos acallaban nuestra voz. No hace tanto tiempo las mujeres, como decía la compañera, estaban reducidas a comisiones determinadas, nuestra voz no era escuchada, no podíamos ser electas diputadas, no podíamos votar y así sucesivamente. Las mujeres no tenemos una única voz, las mujeres no tenemos un único perfil de hacer política. Lo que sí es verdad, esta multipartidaria de mujeres, de la que yo también me formo parte y me siento partícipe, necesaria, y voy a seguir trabajando con todas las mujeres de todos los espacios, laburé como nunca con el tema de la paridad. Ahora, este tema es un tema que a mí me gustaría que se respete porque no tiene que ver con una bandera de las mujeres. No, está bien. No, es una bandera del movimiento de mujeres claramente, a la que además claramente la CGT... No de todas, no de todas. Sí. Del movimiento de mujeres de la Argentina, sí, es una bandera de los encuentros, no es parcial. No es parcial, es una bandera de los encuentros de mujeres que convocan más de 90.000 mujeres hace 32 años
he ido a los encuentros de mujeres, bueno, por supuesto. Ha sido, sí, y sí. sale como mandato mayoritario del movimiento de las mujeres, horizontal Bien. y democrático. Que la CGT además, No me siento excluida del movimiento de mujeres teniendo otra forma otra de posición. pensar, pero sí Sí. representa el movimiento de mujeres Está en la bien. Argentina de manera muy clara. Una pregunta, perdón, para Nicolás del Caño. Nicolás, hablando de este tema, digo, porque, por ejemplo, hablaba la diputada Los Penato de que esto no se agotaba en este tema. Digo, a ver, ¿vos te imaginás, digo, que pueda haber sororidad en otros temas entre Romina del Pla y Los Penato, o eso es más difícil? No, mirá, me parece que, a ver, nuestra visión Sí. es que el movimiento de lucha de las mujeres, para lograr todas sus conquistas, tiene que estar entrelazado a toda la lucha de la clase trabajadora, de los sectores oprimidos y explotados. También vimos a Los Penato, hay muchas fotos y muchos discursos de Los Penato, no siendo muy sorora, por ejemplo, con las abuelas cuando le robaron a los jubilados, ¿no? Entonces, no hay que ser hipócritas tampoco. Acá hay una coincidencia con un derecho que para nosotros es elemental. Y hemos coincidido, como hemos coincidido con otros bloques, con leyes que eran avances concretos, digamos, ¿no? Para sectores oprimidos, sectores populares. Entonces, esta es una ley fundamental para las mujeres. Entonces, ahora, eso no quiere decir que nosotros vayamos a coincidir, nuestras compañeras, digo, además no se trata simplemente, digo, vayamos a un montón de otros temas, digo, ¿no? No se trata de una cuestión meramente de género, acá hay una cuestión de clase muy de fondo, y este gobierno es un gobierno de los ricos, y por supuesto que no hay ningún tipo de sororidad de nada en muchísimos aspectos, porque acá, seamos claros, digo, cuando fue lo del robo a los jubilados, a nuestras compañeras le pegaron, le mandaron los gases y no hubo ninguna sororidad. Una preguntita tipo, ¿no? para Carla. Sí. Porque a mí lo que me llamó la atención es que efectivamente la tendencia durante varios días, desde que se inició el debate, era en contra del proyecto, ¿no? Sí. Hasta las 6, 7 de la mañana había una leve diferencia, pero convengamos que había una tendencia mayoritaria en contra del proyecto. Teníamos 3 votos arriba nosotros, 3, Claro, 4. pero desde que empezó el debate, hasta que creo que se modificó el dictamen, digamos, Sí, la verdad ahí que hubo. había una tendencia en contra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio vuelta la taba? ¿Hay alguna ¿Por qué La Pampa votó como La Pampa y Roma, decís Digo, vos? no, ¿qué Sí. pasó? Digamos, ¿hay alguna autocrítica que puedan formularse en cuanto a estrategia de presentación del dictamen de ustedes que justamente provocó lo que pasó? Sí, creo que esa tendencia es verdad, es lo que vos decís. Nosotros teníamos un número grande de indecisos. Conversando con los compañeros que iban a votar y que tenían el proyecto de ley, ellos sabían que el proyecto era un proyecto que era perfectible, que era un proyecto que así no salía, porque la realidad es que así no salía. Algunos que habían firmado el proyecto de la campaña estaban en desacuerdo con algunos puntos y lo firmaron como un gesto de apertura del debate. Nosotros siempre tuvimos la postura, por lo menos la mayoría de los que formamos parte de este grupo, que nos mantenemos de hacer un dictamen de rechazo. Había algunos de nuestros compañeros que decían, ¿por qué no nos metemos con la reforma del Código Penal? ¿Por qué no nos metemos solamente con los artículos vinculados? ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, son periodistas. Esto se lanzó en lo discursivo y en lo mediático como despenalización del aborto. Y después cuando uno hace la Eso no es lectura... cierto, hace 20 años que escribo y pedimos siempre la legalización, el proyecto fue de legalización del aborto. El proyecto, te pido que no me interrumpas, cachitito. Desde lo mediático se instaló como que era despenalizar el aborto. Por supuesto que inmediatamente de la lectura surge que es la legalización. Algunos de nuestros compañeros pensaron, bueno, ¿por qué no hacemos artículos vinculados con el Código Penal? Y no hacemos, y de esa manera, entonces algunos dijimos, no, el Código Penal, ya viene la reforma del Código Penal. Los que estamos totalmente convencidos de que no debe ser legalización y que sí se podría, en algún caso, vincular a alguna modificación del Código Penal para bajar la pena o para despenalizar, dijimos no lo hagamos de esa manera, porque nosotros estábamos convencidos de que cualquier gesto tenía que ver con no sentar nuestra postura. Que nos convino, ¿no? Y bueno, posiblemente haya sido, podríamos haber buscado más adeptos, como lo hizo el otro grupo, que fue buscando adeptos, modificando algunas cositas que para mí es maquillaje igual. Luciana Pecker, tengo que terminar este bloque, podemos hablar de economía, pero quiero tu cierre. Va al Senado esto.
¿Crees que es más complicado que diputados? ¿Te tenías fe siempre vos con esto o se te cambió la cara en la madrugada del jueves? ¿Y qué crees que pasa en la Cámara Alta? La madrugada del jueves la pasamos muy mal, era una situación muy tensa, con 1 millón de mujeres en la calle, básicamente jóvenes, como dijeron en la Cámara de Diputados, y dije en la posibilidad de exponer, esto fue una revolución de las hijas, o sea, fue una primavera juvenil y adolescente. Teníamos 1 millón de mujeres y de adolescentes en la calle pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue un triunfo y una victoria política de ellas por la presión y la movilización popular, y lo que espero es que el Senado lo escuche y que estamos dispuestas a dar todas las herramientas democráticas, pero democráticas, no de la inquisición de poderes conservadores que presionen en las provincias, porque justamente lo que se necesita es terminar con las inequidades regionales en la Argentina, donde una mujer en la ciudad de Buenos Aires y una mujer en Formosa tiene 8 veces más probabilidades de morir por un embarazo parto puerperio. Por eso luchamos, y las provincias van a tener mayor incidencia, que sea para que sus mujeres sean más libres y tengan las mismas posibilidades en todo el país. Luciana Pecker, muchísimas gracias. Por ahora nosotros vamos a la pausa. Enseguida, Pablo Torello, otro tema central de las últimas horas, cambios en el Banco Central. Se fue Sturzenegger, llega Caputo, un dólar que ayer preocupaba a todos. Ya venimos. Recordamos, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Estamos con el diputado Nicolás del Caño, estamos con Carla Pitiot y acabamos de sumar al diputado Pablo Torello. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, muy bien. Bueno, vamos ahora, decíamos recién, terminamos de debatir todo lo que tiene que ver con la despenalización. Otro tema central en esta semana, lo que pasa a nivel económico. Por un lado, el cambio, se va Sturzenegger, llega Caputo, conferencia de prensa de quien es ahora ministro de Hacienda y Finanzas. Imágenes, por favor. El gobierno y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un entendimiento que le permitirá a la Argentina acceder a un programa stand-by durante 36 meses por un total de 50.000 millones de dólares. El acuerdo prevé metas inflacionarias y fiscales y fue confirmado por el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y Federico Sturzenegger. Asimismo, Duhovne anticipó el envío de un proyecto de ley al Congreso para avanzar en la autonomía del Banco Central. ¿Qué pasará con la economía argentina tras el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, vamos entonces a lo planteado. Recordamos, diputado Torello, primero, cuando asumí el gobierno hace 2 años y pico, la verdad, este escenario económico, con el dólar ayer a 28, una inflación que crece, digo, ¿se lo imaginaban o suponían una cuestión más tranquila? Porque bueno, uno tenía la información de que llegaba gente preparada, formada. ¿Cómo lo están viviendo esto? Bueno, la realidad es que, bueno, no en esta situación. Pensamos que iba a estar mucho más tranquilo. ¿Y qué pasó en el medio? Como todos, en muchas cosas. Entre ellas, todo lo que a principio de año se sospechaba que podía pasar, por eso fue el anticipo de Caputo en tomar el financiamiento 9.000 millones. Por las dudas, el tema de las tasas, el tema de la sequía y el tema, indudablemente todo este tema internacional a nosotros nos pega. En un país que estaba absolutamente frágil, y cuando uno ve todos los indicadores de lo que era diciembre de 2015 con diciembre del 2001 eran exactamente iguales. Ahora, yo no soy economista y eso a veces es un problema, pero después tiene una mirada un poco más amplia. ¿Sabe? Mi problema cuando miro esto, digo, ¿por qué decían que iban a llover inversiones y por qué decían que lo peor había pasado? Eso es lo que a mí más ruido me hace. Yo entiendo todos los problemas, la verdad, y a lo mejor le hubiese pasado a cualquiera. Pero ¿por qué esto de decir lo peor ya pasó hace muy poco tiempo? ¿Cuál era la explicación a eso? ¿Se suponía que a lo mejor los problemas internacionales no se iban a agravar? ¿Cuál era la estrategia, pregunto? No, yo creo que son frases, estamos acostumbrados cuando vamos a la historia, encontramos miles de frases. No apuesta al dólar, por ejemplo. No apuesta al dólar pierde, que deposita dólares. Creo que son malas frases. La realidad, después las realidades acá en Argentina siempre nos toman, pero yo sigo insistiendo que somos
un país un poco adolescente y nunca queremos tomar y definir las cosas, ¿no? Tenemos un problema en no decidir. Nosotros tomamos un país con casi 4 millones de empleados públicos, un déficit brutal. Pensamos que iba a ser un poco más fácil, a lo mejor fue un poco de ingenuidad. Yo lo dije los otros días, me hicieron la misma pregunta, yo creo que fue un poco de ingenuidad y a lo mejor de subestimar la situación. La situación es mucho más grave de lo que parecía. A ver. ¿Qué opina de esta decisión de Mauricio Macri de nuevamente haber unificado la cartera económica de finanzas con Hacienda, cuando antes lo había desdoblado? ¿Da la impresión de que ahora sí vamos a tener un superministro de Economía o no? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que no hay que atarse a dogmas. Ajá. Yo creo que muchos de los problemas que tiene la Argentina es que siempre hemos ido por un camino y nunca nos quisimos mover. Y eso lo vemos en todos los días. Para mí me parece importante que si vamos por un camino y no funciona, probar otros caminos. Y eso es lo que estamos haciendo. Es muy difícil mover esto. Tenemos casi... Arreglar este país significa, unos vienen y dicen, los escuchamos todos los días, sí, lo fácil que es arreglar este país. Bueno, era parte del discurso oficial. Si nosotros llegamos, van a llover las inversiones, va a arrancar todo. Sin tocar gente. Si hubieran llovido las inversiones, claro, si hubieran llovido las inversiones, se hubiera generado un montón de trabajo, claro, y hubiéramos podido hacer un montón de... Hoy no se puede ajustar el Estado porque no se están generando la cantidad de trabajos. Claro. Nosotros tenemos un Estado absolutamente sobredimensionado. Eso no podemos negarlo. De 2.200.000 que teníamos en el 2003, dejaron en diciembre de 2015 3.900.000 en los 3 niveles. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque tiene un costo social muy importante, por eso se eligió el gradualismo. A ver, Del Caño y enseguida Pitiot. Supongo que comparte absolutamente el diagnóstico de... No, a ver, me parece que uno escucha permanentemente decir al gobierno que el problema son que hay muchos trabajadores estatales que ganan mucho, que las jubilaciones son altas, y digo, por eso hubo un recorte ya a los jubilados. Me parece que acá, cuando hubo beneficios a las grandes patronales agrarias con quita de retenciones, a las mineras, con rebaja de bienes personales, rebaja de contribuciones patronales, rebaja de impuesto a las ganancias a las empresas, cosa que el gobierno había prometido que en realidad iba a eliminar el impuesto a la ganancia que pagan los trabajadores. Sí. Es decir, todos beneficios a los grandes grupos económicos que desfinancian el Estado. Bueno, evidentemente, acá está claro, ¿no? Dice que el problema no es tanto la cantidad de empleados que hay, sino que el Estado recauda menos, además. El problema es que es contradictorio el gobierno cuando habla de una cantidad de empleados estatales y el FMI está exigiendo achicamiento del gasto y hay despidos. Estamos con los trabajadores de vialidad, estamos con los trabajadores del Hospital Posadas, montones de trabajadores han puesto esto de los ñoquis cuando en realidad son trabajadoras y trabajadores que ganan un salario, que van a laburar todos los días. Entonces el gobierno, está claro, quiere ajustar a los más vulnerables, a los jubilados, a las trabajadoras y a los trabajadores, mientras, digo, para cumplir las metas que exige el fondo. Entonces yo creo que ahora hay que mirar lo que está sucediendo del lado de los trabajadores, los sectores populares. La convocatoria al paro hay que transformarla en un paro de verdad. Digo, la CGT hasta ahora hace algún que otro amague, han convocado alguna que otra medida. En realidad los denominados gordos más bien han acordado todo con el gobierno, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver también con la complicidad del PJ, que le ha votado gran parte de las leyes al gobierno, y creo que en ese sentido hace falta un paro que sea activo, que sea con movilización, para ponerle un freno verdaderamente al gobierno que, está claro, quiere llevar adelante el ajuste del Fondo Monetario y se ha subordinado completamente a lo que digan los designios del FMI. Bueno, a ver, uno de los debates que se viene en el Congreso va a ser el tema del presupuesto 2019, ¿no? Y ahí es donde van a estar los acuerdos con el fondo, las metas con el fondo y la nueva política económica que lleve adelante desde el Banco Central Caputo y desde el Ministerio de Economía Duhovne. Sí, como para aportar eso, me parece que sí, que la gran discusión va a estar dada ahora también de ponerle nosotros desde la oposición alguna mirada de limitación y ver dónde se distribuyen las prioridades.
Este gobierno, como cualquier otro, cuando inició su proceso de gestión, miró prioridades desde una cuestión también ideológica, y hay que entenderlo esto, porque si no, uno no entiende esto, y ha puesto prioridades en algunos lugares por encima de otras. Posiblemente podamos nosotros desde la oposición no estar de acuerdo con esas prioridades, pero son gobierno y tienen esta facultad. Ahora nosotros tenemos, y acá hay 3 diputados, que nosotros decidimos y también incidimos en una parte importante de lo que va a ser la gestión, que es en el presupuesto. Me parece que hay que estar atento a eso, y mi preocupación, o por lo menos nuestra preocupación desde nuestro espacio político, es el tema inflacionario, que no cede, el tema tarifario, que también es un peso enorme para el ciudadano, porque esto incide, inflación y tarifas incide en todos nosotros. Salimos de acá y tiene que ver con nuestra vida y lo cotidiano. Me parece que tiene que poner la mirada del gobierno en esto, y por lo menos nosotros, los ciudadanos, necesitan ese gesto de que están preocupados por esto. Un minuto que tenemos parte de la palabra de Duhovne en la conferencia de prensa del viernes al mediodía. Esto dice el ministro. A ver, lo escuchamos, un minuto. Hemos conseguido un programa histórico de 50.000 millones de dólares del fondo, complementado por 6.500 millones de dólares de otros organismos internacionales. En esta semana hemos visto nuevamente turbulencias en el mercado cambiario, y entendemos que eso lleva preocupación a la gente. Queremos expresarles la tranquilidad de que estamos trabajando con el nuevo presidente del Banco Central para normalizar el funcionamiento del mercado de cambios y suavizar los movimientos que hemos visto en los últimos días. Siempre en el marco de nuestro programa económico, que se basa en la flotación de la moneda. Ahora, aún en un programa de flotación de la moneda, digamos, es posible tener un esquema cambiario con fluctuaciones suaves, y pensamos que estamos en camino a poder llevarlo a la práctica. Adicionalmente, estamos trabajando con el ahora nuevo presidente del Banco Central, el exministro Caputo, en un programa para ir fortaleciendo la hoja de balance del Banco Central, reemplazando las letras del Banco Central, que tienen tasas muy altas y vencimientos de corto plazo, por letras del Tesoro de más largo plazo, proceso que se irá haciendo gradualmente. Diputado Torello, consulta. Usted es productor agropecuario, ¿no? Sí, señor. Por eso. Digo, en Sturzenegger, ¿qué le parece que tuvo mala suerte por el tema de las cosechas, por el tema de que se enrareció el clima mundial? ¿Hubo mala praxis? ¿Yo sabe a qué me refiero? Por ejemplo, decían hace 10 días que iban a dejar flotar el dólar, pero después intervino Sturzenegger con 700 millones. Después el dólar siguió subiendo, otra vez nos retiramos, ahora otra vez flota. Tanto ida y vuelta, digo, ¿a qué obedecía eso? Usted lo dijo, soy productor agropecuario. Igual acá estamos en la propia carta que expuso Sturzenegger, dice que se había perdido la credibilidad hacia él, ¿no? Bueno, eso está bueno, pero yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque eso es ver la realidad. Sí. Hemos tenido otros que han muerto en su puesto, sí. Y a mí me parece interesante eso. O sea, no estoy justificando absolutamente nada, no funcionó, doy un paso al costado, me parece que es bueno eso. Hablando de productores hubo algunos otros que tuvieron en el gobierno anterior que tuvieron que sacarlo con la fuerza. Si lo convence Duhovne, ¿lo convencería a usted de que hay que volver con las retenciones? No, yo sigo insistiendo. A ver, primero quería decir algo que dijo acá Antón del Caño, que es muy gracioso. Han insistido con las retenciones, acabamos de terminar un periodo, el anterior al kirchnerista, con retenciones, lograron destruir el trigo, lograron destruir el maíz, rompieron todo. De acuerdo, pero el que planteó ahora la posibilidad es el propio ministro de Hacienda, ese es el tema. Eso es una discusión que estamos dando hacia adentro, donde indudablemente quedó zanjado ya hace cosa de 3 o 4 semanas con el tema de parar, porque inclusive en ese momento lo que hicieron fue parar la baja, no hablaron de aumentar. Fue un rumor lo de aumentar en trigo y maíz. Y el presidente mismo está en contra de eso. Yo creo que eso no lleva absolutamente a nada.
hagan el estudio, no sé si lo vieron en el diario donde trabaja la señora, salió un estudio donde dice que además de recuperar la cantidad de derechos de exportación, porque son derechos de exportación, no son retenciones, que se pagaban, aumentó en 4.900 millones de pesos por el aumento tema de la actividad. de más venta de tractores. Está absolutamente demostrado eso, ya que vuelvan los derechos de exportación, para mí sería un disparate. Laurita. Pregunta, ¿por qué hay varios exponentes de la oposición que remarcan que la política económica del gobierno es demasiado fiscalista y que se detiene demasiado en reducir el déficit, ¿no? Y que no pone suficiente acento en lo que tiene que ver con los incentivos al crecimiento y el tema de la balanza comercial? Digo, esto es a grandes rasgos un diagnóstico. ¿Usted qué opina? ¿Se puede hacer en paralelo estas dos cosas o hay que atender primero a la baja del déficit y después propender con políticas hacia el crecimiento? Yo creo que justamente es lo difícil, porque eso se fue logrando hasta que empezó todo este lío. Habíamos bajado la presión impositiva, se estaba creciendo, se estaban bajando de impuestos y se estaba tratando de armar todo ese esquema que era la primera vez que había pasado. Y eso es una realidad. Y se estaba tratando de bajar la inflación. Indudablemente lo de la inflación no pudo ser. Pero nosotros este año vamos a crecer, menos de lo que estábamos pensando, pero vamos a crecer ya por todo el arrastre. Primero y segundo semestre veníamos creciendo al 3,5, 4%. La realidad es que, bueno, se dio esta situación, hay un problema, pero es cambiario. No es bancario ni económico. O sea, estructuralmente se han generado más puestos de trabajo. No estoy de acuerdo con el tema de los despidos y, bueno, nosotros sabemos como la izquierda es muy combativa, etcétera, 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 pero no hay propuestas tampoco. La única propuesta es volver a las retenciones, que ya está claro que ha bajado. Lo que acá tenemos que hacer es bajar la presión impositiva, no subirla. Yo creo que en esa línea es el gran error que yo creo que nosotros cometemos. Si bajamos la presión impositiva va a haber más inversiones. Y nos dejaron una bomba de tiempo, no quiero echar, pero es verdad, y es muy difícil desactivarla. Tengo que ir terminando, pero a ver, síntesis. Primero, se viene, como planteaba Fraqueri, el debate del presupuesto. Sí. Hoy por hoy ustedes están más cerca de acordar, por ejemplo, con lo que es Argentina Federal y con otros bloques, que estar cerca del oficialismo para el presupuesto 2019, ¿o no? Nosotros vamos a ser críticos con el presupuesto, pero desde un punto de vista del aporte. O sea, nosotros queremos que el presupuesto sea que después se pueda ejecutar de la manera, o sea, que no sea un dibujo, con lo cual nosotros sabemos y no es una acusación al gobierno de que ha hecho un dibujo. Han cambiado, hay cuestiones que han variado y uno es comprensible. Ahora, nosotros, las metas que se establezcan en el presupuesto tienen que tener que ver después con la ejecución presupuestaria real. Tiene que ser nuestra guía el presupuesto. Y lo que seguramente vamos a insistir es que para nosotros el presupuesto tiene que describir la valoración de dónde hay que poner el dinero para que justamente el país crezca. Y entendemos que eso es lo que no se ha hecho hasta ahora y vamos a poner énfasis en forma totalmente crítica en producir más puestos de trabajo, en el tema de producción, desarrollo y bueno, y por supuesto en algunos ítems que tendrán que fortalecerse, como es el tema educativo y salud, y además teniendo en cuenta que hay algunas cuestiones que van a llevar mucho dinero para el 2019. Diputado del Caño, todo indica, según su mirada, y me parece por lo que está pasando, que usted supone que el clima social y gremial se puede enrarecer, me parece. No, es que en realidad, a ver, quizás quien es productor agropecuario no puede comprender lo que sucede con millones de personas que les llegan tarifas de 2.000, 3.000 pesos de luz, de agua, de gas, cuando sus salarios son de 13.000 pesos, que es la mitad de la clase trabajadora en la Argentina, cobra menos de 13.000 pesos. Entonces, bueno, digo, si uno piensa desde esos millones de personas que trabajan todos los días y que su salario no le alcanza y cada vez le alcanza para menos, como decía Carla, lo que es la inflación. Entonces, más de 2%. Claro, ya acumulamos un 12%, el gobierno apuesta que, y todos dicen que venían diciendo que iba a ser 27, ahora dicen 30, 32, y las paritarias son de 15 en cuotas. Evidentemente eso está claro, es para que gane un sector pequeño, un pequeño puñado de grandes grupos económicos y pierdan las grandes mayorías populares. Por eso nosotros insistimos, y eso digo, más allá de nosotros, las trabajadoras, los trabajadores, los sectores populares reclaman de distintas maneras. El problema es que hacen los dirigentes, ¿no?, de la CGT en este caso, que vienen sin convocar a medidas contundentes. Y yo digo dos cosas. La izquierda sí tiene infinidad de propuestas, ¿no?
si supiera quizás un poco más el diputado, podría saber que nosotros planteamos el monopolio estatal del comercio exterior. Digo, nuestro planteo no son las retenciones. Yo dije, va mucho más allá. Yo dije nada más que todas las medidas que toma el gobierno son en realidad para beneficiar a los grandes grupos económicos, mientras habla de financiamiento del Estado, o sea, lo está desfinanciando. Y por otro lado, yo digo, hay dos cosas. Una, dejar de pagar la deuda externa, que en este presupuesto va a tener mayor carga todavía la que ya tiene del presupuesto anterior, y con ese dinero podemos dedicarlo a salud, a educación, a generar empleo. Y por otro lado, lo que venimos insistiendo, ¿no? Con la nacionalización bajo gestión de los trabajadores de todas las empresas de servicios públicos privatizadas, todo el sistema energético, para terminar con los tarifazos de una vez por todas. Diputado Torello, tengo que terminar, pero pregunta, dice los Penato y dicen los y las diputadas que votaron a favor de la despenalización que no van a quedar cicatrices. Usted, la verdad que no sé, ¿usted votó a favor o en contra de la despenalización? Yo voté en contra. En contra, digo. ¿Es cierto esto de que no van a quedar grietas? ¿Es cierto que van a trabajar otra vez sin problemas una vez superado este tema o no? Deberíamos hacerlo. Ah, epa. No, indudablemente. Va a pasar, o sea, sí. Primero, yo no creo que haya sido un problema de los partidos. No, es un problema de la sociedad. No, por supuesto. Se ganó 129 a 125 dando vuelta los votos de personas que militaban de un lado y fueron al otro. Los dieron vuelta, eso es un dato de la realidad. ¿Los dieron vuelta de una manera sugerente, por no decir sospechosa? No lo sé. Yo lo que hice cuando terminé... por eso pregunto. Cuando terminé, está bien. Me quedé hasta que se hicieron todas las propuestas, después me fui a mi casa. Está bien, se enteró del resultado Me después. acosté como a las 2 de la tarde. Dormí poquito y anoche dormí mal también, porque todo esto, o sea, yo no quiero ser hipócrita. Yo no estoy tan contento como salió la cosa. Hablan de una ¿Usted dice por el resultado? No, fue duro, o sea, no fue fácil, no fue como lo queremos pintar, pero la verdad que fue un buen ejemplo, porque me parece que independientemente de todas las cosas que cada uno siente y qué sé yo, está bueno que pasen estas cosas y que si hay heridas o qué sé yo, que las podemos cerrar y bueno, pero que empecemos a hacerlo de una vez por todas, me parece bueno. Diputado Torello, muchas gracias. Carla Pitiot, muchas gracias. Nicolás del Caño igualmente. Tengo que terminar, bueno, para cerrar, ¿qué me anuncia Laura Serra? Nada, todo tranquilo. Todo tranquilo, imagínate, ahora el Mundial, a disfrutar del Mundial. No hablamos del Mundial, es un programa donde no hablamos del Mundial. Efectivamente. Bueno, Fernando, muchas gracias. Laura Serra, muchísimas gracias. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos en 7 días. Nada más, muchas gracias. Estése muy bien.